Ya, listo, entonces vamos a empezar. Bueno, me gustaría, porque recuerden que esta es como una segunda parte, ¿no? De esta clase de animación. Hicimos un taller práctico la clase pasada y de pronto para continuar en el contexto, resumirles un poco lo que veíamos la clase anterior, ¿no? Un poco de la historia de la animación. Recuerden que para mí el siglo XIX básicamente es muy importante por toda una serie de gadgets que aparecen en ese siglo, como el zootropo, eh, hasta llegar hasta el cinematógrafo, ¿verdad? Creo que hicimos un recorrido desde el 32, 1832 hasta 1895, que es cuando los hermanos Lumière lanzan el cinematógrafo, ¿ok? El kinetoscopio de Thomas Edison, bueno, una serie de gadgets que son importantes. Me parece que también mencionábamos esto del caballo en movimiento, eh, como una hipótesis para demostrar a través de la animación si realmente en una carrera de caballo pues el caballo quedaba suspendido en el aire, ¿no? Y se demuestra que sí. En todo caso, en todos estos gadgets como que ya definíamos ciertos conceptos, ¿verdad? Los fotogramas, los FPS, y que realmente la animación no es más que una ilusión del movimiento, ¿verdad? Esto de la persistencia de la retina es muy importante, que es una forma en que nuestro cerebro, a través de nuestros ojos, interpreta ese concepto o esa ilusión de movimiento. De ahí ya pasamos a principios del siglo XX. Recuerden los trabajos, bueno, los trabajos más icónicos evidentemente son los de Walt Disney. Eh, en la década del 20 ya aparece este personaje de Mickey Mouse, 1928 para ser más exacto, y quizás una de sus películas más icónicas es la de Blancanieves y los siete enanitos en el año 37, en 1937, ¿no? Eh, y de ahí ya viene todo, digamos que a partir de ahí es todo el boom de esto de las series de animación, eh, no solamente Walt Disney, ¿no? Yo recuerdo también los trabajos de Walter Lantz, no sé si lo recuerden, por ejemplo el Loquillo, el pájaro loco, ¿no? De Walter Lantz. Me gustaba mucho esa serie porque tú veías el pájaro loco y en intermedios aparecía Walter Lantz diciéndonos un poquito las técnicas que se aplicaban ahí, ¿no? No sé si ustedes de pronto lo recuerdan. Luego ya vienen los estudios esto de los Warner Bros. Con los Looney Tunes, ¿verdad? Y hay un estudio eh, ya para el 50, que es este estudio que produce los Picapiedras, Scooby-Doo, ¿verdad? Que es el Hanna-Barbera, que es un estudio muy importante dentro de estas series de animación, un estudio con muy buenas producciones en aquellos tiempos, ¿no? De ahí ya me saltaba al cine, porque recuerden, por ejemplo, Hanna-Barbera son estudios estrictamente para la televisión, ¿no? O sea, no es como lo de Walt Disney, que era para el cine. Eh, el cine ya comienza a incorporar el tema de los efectos. Creo que les mencionaba la película de Tron del año 82, 1982. Bueno, y a partir de ahí muchas películas comenzaron a considerar a la animación por computadora como parte de sus efectos. Y luego ya pasamos a estrictamente la animación por computadora en 3D, ¿no? Con los estudios de Pixar, con Toy Story en el año 95, ¿no? Entonces, hemos hecho ese recorrido. Y luego pasamos a la parte práctica porque mi interés era mostrarles que en esto de los viejos medios y nuevos medios, cuando Manovich habla del principio de transcodificación, ¿verdad? Que hay esta capa cultural, esta capa informática, esa capa cultural trae rasgos del viejo medio, eso también le va a ocurrir a la animación, sobre todo a la animación 2D cuando se digitaliza, ¿no? Trae rasgos del fotograma, el FPS, el papel cebolla. Yo hablaba esto de la mesa de dibujo de animación, ¿verdad? Eso se viene al mundo digital de la animación 2D, y es importante. Pero también, y eso vamos a ver el día de hoy, los nuevos medios incorporan también nuevos conceptos que no estaban presentes en el viejo medio. Y uno de ellos, en el caso de la animación propiamente hablando, es la interpolación. ¿Sí? La interpolación, chicos, es un concepto de las matemáticas, es una parte, un subconjunto de las matemáticas, básicamente como una secuencia de puntos que forman un conjunto. ¿Sí? Déjenme mostrarles, y aquí me voy a ayudar porque no tengo una diapositiva para esto, así que voy a utilizar directamente Wikipedia sobre interpolar. Esto, interpolación, creo que ahí lo están viendo, ¿no? Y me interesa, creo que no he activado la lupa, déjenme cargar la lupa para hacer algunas precisiones, ¿no? Entonces miren, aquí tenemos un gráfico con una interpolación.
esta secuencia de puntos, punto 0, punto 1, punto 2, y lo que hace esto es simplemente definir un movimiento, ¿no? Van a ver que la animación se apropia de esto, porque recordemos que en lo digital, como dice Manovich, este medio ya tiene este principio de representación numérica, ¿verdad? Entonces le puedo aplicar fórmulas matemáticas, le puedo aplicar funciones, algoritmos. Entonces puedo, porque esto de la interpolación también son cuestiones matemáticas, funciones matemáticas, también se lo puedo aplicar a la animación. Y vamos a ver cómo estos conceptos que se incorporan a la animación digital se convierten en herramientas, son herramientas de apoyo, no pretenden tampoco reemplazar a la animación cuadro a cuadro. Es más, yo creería que se comienzan a hibridar, se fusionan, es decir, hoy en día utilizo tanto la animación cuadro a cuadro como la animación por interpolación y otros tipos de interpolaciones y resuelvo un problema de animación, ¿sí? Para un producto que puede ser una serie animada, puede ser tal vez un corto animado en 2D, ¿está bien? Y para esto yo he seleccionado el software de Adobe Animate. Hay muchos programas de animación, no solamente que mantienen la técnica cuadro a cuadro, o sea, software de animación. Creo que por ahí hablaba también sobre TV Paint y este artista Aaron Blaise, que se los recomiendo. Creo que les daba el canal de YouTube. Entonces déjenme cargar la herramienta, ¿sí? Déjenme iniciar el Animate, porque bueno, la primera vez siempre se demora un poquito. Aunque es una versión equilibrada, siempre he dicho que el Animate es una versión equilibrada en cuanto a requerimientos de hardware, y aún así pues hay que va a tener sus requerimientos mínimos de RAM y de procesamiento. Entonces los que ya lo hayan descargado e instalado para Windows, creo que les puse también ahí el link para Mac, vamos iniciando la herramienta y lo que voy a hacer ahora, ya directamente irme a la parte práctica, es mostrarles esta característica de interpolar o interpolación como concepto y cómo se lleva esto a la práctica en sí, ¿okay? Esta secuencia de puntos, cómo se convierte esto y cómo se convierte en una herramienta para los animadores, por así llamarlos, ¿no? Y también voy un poquito a repasar, vamos a repasar esa última parte de la clase pasada de la animación cuadro a cuadro para luego pasarnos a la interpolación, ¿ok? Entonces déjenme compartir ya la pantalla. Creo que ya el software está cargando. Vamos a esperar. Ok. Bueno, aquí dos consideraciones. Primero, veamos. Vamos a trabajar con la plantilla HTML5 Canvas, ¿sí? HTML5 Canvas. Y lo segundo que voy a hacer es en la parte superior derecha, que aquí esté en modo clásico, ¿sí? Que aquí esté en modo clásico. Eso nos va a permitir disponer de los paneles en los mismos lugares, ¿sí? Ya sabíamos, el tool del lado izquierdo, línea de tiempo en la parte superior, el escenario en el centro y hay unos paneles del lado derecho que van a depender de lo que yo esté haciendo. Quiero repasar un poquito esto de la técnica cuadro a cuadro. Se recuerdan que hacíamos un rectángulo, ¿verdad? No le voy a poner borde a ese rectángulo, pero sí le voy a poner relleno. Entonces colocábamos un rectángulo y poníamos como objetivo desplazar ese rectángulo de izquierda a derecha, ¿no? Y en la línea de tiempo establecíamos cada cierto número de fotogramas y vamos a hacer ese cambio, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí lo voy a hacer cada 5 fotogramas. Me voy al fotograma 5, clic derecho. Y recordemos que aquí tenemos las tres opciones: insertar fotograma, fotograma clave o fotograma clave en blanco. Esto es tiempo, esto es cambio y esto es vacío o también ausencia de animación. Este tercero, ¿no? No hay más, solo puedo hacer estas tres cosas a nivel de fotogramas, ¿ok? Ya el resto es copiar, pegar, cortar fotogramas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a poner insertar fotograma clave. Este quizás es el que más se usa en una animación por fotograma, cuadro a cuadro. Vamos a poner fotograma clave. Esto hace una copia del fotograma 1, lo pone aquí. Y ahora me tocaría a mí, con la flecha de subselección, con la de selección, desplazar a mi rectángulo un poco más a la derecha, ¿verdad? Y repetir este procedimiento. Ahora lo haré en el fotograma 10.
clic derecho, insertar fotograma clave y desplazo más a la derecha, ¿no? Repito este procedimiento y lo estoy haciendo cada 5 fotogramas. Vamos ahora al 20, fotograma clave, y voy a terminar en el 25, ¿ok? Creo que ahí es más o menos un segundo, porque creo que tenemos seteado esto a 24 FPS, ¿verdad? Aquí me dice la línea de tiempo, quedaría como un segundo. ¿Ok? Perfecto. Y eso sería todo, ¿no? Aquí ya hago play para ver mi animación, ¿no? O enter, que sería lo mismo, ¿no? También recordemos, en este caso, pues yo no estoy poniendo mucho énfasis en la estética visual, es decir, en el dibujo, estoy limitando simplemente a un rectángulo, porque me interesa el tema de la técnica, ¿no? Pero yo mencionaba en las clases pasadas que en el caso de animar cuadro a cuadro, es importante saber dibujar, o por lo menos contar con alguien de las artes visuales que sepa dibujar, y otra persona pues que evidentemente va a dominar todo lo que son las técnicas de animación, ¿no? Ahí recuerden creo que les mostraba una animación de un perrito, ¿verdad? Que estaba bien hecho. Déjenme ver si lo tengo todavía para mostrarlo, ¿verdad? Creo un nuevo archivo y aquí tendría que importar, creo que todavía tengo ese, aquí está este perrito, ¿verdad? Entonces en el caso de este perrito, bueno, está bien dibujado sus fotogramas, miren, cada fotograma está bien dibujado. Y está utilizando la técnica cuadro a cuadro. De tal manera que si yo doy enter, miren, su ilusión de movimiento pues se ve muy bien, ¿no? Ahí entra en juego esto de la persistencia de la retina y cómo interpreta nuestro cerebro que algo se está moviendo, ¿no? Y listo. Entonces aquí en este caso, evidentemente los fotogramas están bien dibujados, ya no son simples rectángulos azules, y se los ha distribuido, esto llega hasta el fotograma 10, es decir que en 10 fotogramas se realiza toda la secuencia, ¿no? Perfecto. Bueno, veamos entonces lo de hoy. Esto de cuando los nuevos medios incorporan nuevos conceptos, y me parece que la animación es un buen ejemplo para ello, cuando la animación incorpora la interpolación, algo que no estaba presente en su versión análoga o en su versión de viejo medio, ¿sí? En esto de la mesa de dibujo de animación. Entonces, vamos a crear un archivo nuevo de HTML5 Canvas y me voy a plantear el mismo objetivo. O sea, voy a plantearme desplazar a ese rectángulo de izquierda a derecha, que era básicamente lo que hacíamos cuadro a cuadro. Pero voy a utilizar aquí la interpolación. Entonces voy a dibujar ese rectángulo y ya voy a establecer un tiempo de duración, ¿no? Recordemos que cuando yo hice la animación de este rectángulo, ¿verdad? El tiempo era hasta el 25, ¿no? Más o menos un segundo. Ese era mi tiempo de la animación, lo que duraba esta animación. Entonces acá yo voy a hacer que en el fotograma 25 voy a insertar fotograma. Voy a insertar un fotograma. Esto es tiempo. Esto lo que hace es que la animación ya no dura un fotograma, sino que dura 25, que es equivalente como a un segundo algo, ¿no? Un segundo si lo queremos redondear. Claro que no hace nada. O sea, el fotograma 1 dura en el tiempo hasta el fotograma 25. Eso es lo que está ocurriendo aquí, ¿ya? Aquí viene lo nuevo. Sucede, como mi objetivo era que el rectángulo azul, desplazarlo de la izquierda a la derecha, entonces voy a aplicar la técnica de interpolación. Entonces lo nuevo es que en esta área gris, que es como este software identifica a los frames, a los fotogramas, yo le voy a dar clic derecho en cualquier parte, puede ser al final, en medio, al principio, pues, en medio. Y aquí tenemos tres tipos de interpolación, porque hay tipos de interpolación. Hay interpolación de movimiento, de forma y clásica. Yo voy a utilizar esta clásica, que es la que está más apegada al concepto matemático. Esta es como una versión mejorada, ¿sí? Entonces voy a aplicar esta de aquí, para que vean cómo este concepto de interpolar se aplicaría desde el punto de vista de la interpolación. Entonces voy a escoger esta que dice interpolación clásica. Lo que va a ocurrir es que esa área que está de color gris pasa a color lila, porque este software Anime identifica, digamos, las animaciones y las interpolaciones por color. Entonces esto se pone de color lila. Pero vamos a ver que está punteada la animación, ¿sí ven? O sea, hay una secuencia de puntos. Y eso se debe, esto es como un warning, esto es como una advertencia de que algo no está bien. Y es porque cuando uno hace una interpolación,
¿verdad? Si yo regreso al gráfico de Google, acá, hay un punto inicial y un punto final, ¿no? Esto es como un vector, ¿no? Un punto inicial, un punto final. Y de aquí también, punto inicial, punto final, punto inicial, punto final. ¿No? Hay una secuencia que el concepto le llama un conjunto de puntos. ¿Sí? Conjunto de puntos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que en Animate me dice, bueno, yo sé dónde está el objeto al inicio, pero no sé dónde está el objeto al final. ¿Cuál es el punto final? ¿Verdad? Y lo que me falta aquí es un fotograma clave. Entonces voy a ponerle aquí clic derecho, insertar fotograma clave. Y con eso se hace el vector. O sea, se hace esta flecha indicándome que aquí la interpolación ya está bien. ¿Sí? O sea, tiene un punto inicial y tiene un punto final. Pero, si yo doy play, no hay animación. Miren, si yo doy enter, no hay animación. Y es porque ahorita sucede que el punto inicial, o sea, este objeto, este rectángulo, está en la misma posición X y Y al inicio y al final. Por eso es que no hay animación. Si yo regreso al concepto de acá de internet, ustedes van a ver que el objeto, que son los puntitos rojos, son diferentes posiciones X, Y. Entonces este es diferente, ¿sí ven? Acá es diferente, este es diferente. O sea, tiene otro valor X, Y, ¿no? Y eso es lo que me está faltando acá. Que la posición final, que es donde yo quería que esté el objeto, que es a la derecha, lo voy a desplazar hacia ese punto. Y eso sería todo. Aquí van a ver la magia de la interpolación. Cuando ya le doy enter o ejecuto, lo que hace la interpolación es llevar mi objeto del punto inicial, que es el lado izquierdo, y lo desplaza en línea recta hacia el lado derecho. Siempre en línea recta. Miren, siempre lo va a hacer. Por eso es que este gráfico, si ustedes ven aquí, todo es en línea recta. ¿Sí ven? Entonces mantiene ese concepto también el software de animación. ¿Sí? Mantiene ese concepto. ¿Sí? Y claro, aquí me ha ahorrado mucho trabajo. Porque no he tenido que dibujar primero 25 dibujos, 25 rectángulos. Y también he tenido que calcular para que la animación sea lo más fluida posible, ¿verdad? Cada que separación o cada que posición tengo que poner al rectángulo para que la animación sea fluida. Porque fíjense que cuando yo hice el primero, este primer rectángulo cuadro a cuadro, esto se ve como robotizado, ¿sí ven? Y se ve robotizado porque probablemente el desplazamiento que yo hago cada 5 fotogramas no es el correcto. Y bueno, lo estoy haciendo quizás, como diríamos a la criolla, al ojo, ¿no? Entonces está mal, ¿sí? No está, se ve todo robotizado. Y lo robotizado puede tener una crítica dentro de la animación, ¿ok? Pero en cambio, cuando lo hago con interpolación, ya aquí entra en una función matemática que estima cada cuánto tiene que desplazar a ese objeto para que la animación, o esa sensación de esa ilusión de movimiento, sea o se note muy fluida, ¿no? Y eso yo lo puedo comprobar cuando activo el papel cebolla. ¿Miren? Aquí yo puedo activar el papel cebolla y yo puedo ver aquí cómo el algoritmo de interpolación, ¿verdad?, ha ido determinando cada cuánto va desplazando a ese rectángulo. Déjenme ponerle solamente el borde, ahí mismo. ¿Sí? Cada cuánto tiene que irlo desplazando de la izquierda a la derecha para que la animación, el resultado final, sea muy fluido. ¿Ya? Y por eso es que yo decía, no sé si lo recuerden, en la clase pasada, al final cuando les decía hoy vamos a ver interpolación, que si Walt Disney hubiese tenido esta herramienta de trabajo, claro que no estaban las computadoras, digamos, en principio de los años 20, no teníamos a la computadora y evidentemente no se podía haber implementado interpolar, pero si hubiese tenido estas herramientas de la computadora y este concepto, imagínense la cantidad de producciones que hubiese podido hacer, ¿no? Porque se acortan los tiempos, ¿no? La idea de esto es ser una herramienta del dibujante y también una herramienta de la persona que hace la animación en estas secuencias que ellos hacían, ¿no? Esa técnica que ellos utilizaban de dibujar cada fotograma, luego pintarlo y luego pues fotografiar para el celuloide, ¿verdad? Para cuando se va a llevar ya a la película, al cine en este caso, ¿no? Entonces, a la cinta de celuloide. Decía, seguramente pues Walt Disney lo iba a ver como una gran ventaja y como una gran herramienta, ¿no? De esto de lo digital. ¿Qué tal? No sé si hasta aquí alguien tenga alguna inquietud sobre esto de la interpolación y cómo lo he llevado a la herramienta, al software.
¿Se ha quedado claro? Profe, Dígame. ¿cómo sería la interpolación con el perrito este saltando, con esa animación? No, es que en el caso del perrito, como está dibujado, no tendría, o por lo menos yo no veo rasgos de interpolación ahí. ¿Sí? ¿Dónde, por ejemplo, hay rasgos de interpolación? Ahí tendríamos que ver un poquito alguna serie animada. Por ejemplo, ¿han visto los picapiedras cuando van en un auto? Los picapiedras van en el carro y el fondo, ¿no? Se desplaza de izquierda a derecha y cada cierto tiempo se repite, ¿no? Entonces todo ese fondo se está moviendo por medio de interpolación. O sea, si yo lo quiero replicar, ojo, no estoy diciendo eh, que los estudios lo hicieron de esa manera, ¿sí? Porque estos estudios de Hanna-Barbera, no necesariamente. Pero si yo lo tuviera que hacer en software, en digital, yo al fondo lo pongo como interpolación. ¿Sí? O movimientos, por ejemplo, de una grúa que alza un carro. Entonces la grúa para mí es una interpolación. ¿Sí? O de pronto el simple hecho de ver un carro que se desplaza de un lado a otro, ¿verdad? Un columpio, ¿no? O sea, yo veo el efecto del columpio, para mí eso es una interpolación. No lo tengo que dibujar cuadro a cuadro, sino que la interpolación me va a ayudar bastante en ese sentido. En el caso del perrito no, o por lo menos yo no veo una secuencia de interpolación, sino que esto está hecho cuadro a cuadro. Es más, así lo han hecho, así lo han resuelto, ¿sí ven? Aquí. Entonces, hecho cuadro a cuadro. Incluso me parece que algún estudiante, algo me mostraba aquí, y eran las patitas de adelante, ¿sí ven? Del fotograma 2 las patitas están abajo, y luego en el fotograma 3 o ya en el fotograma 4 miren, las patitas están arriba, ¿no? Me decía, ahí se puede hacer interpolación. Yo le decía, sí, pero no es necesario, porque por algo el dibujante, junto con la persona que hacía la animación, se dieron cuenta que este efecto de la persistencia de la retina, no, nuestro cerebro completa esos fotogramas. O sea que yo no necesito dibujar las patitas de adelante, por ejemplo, aquí a la mitad o digamos una cuarta parte. No lo necesito. Simplemente por la velocidad de los fotogramas, esa patita ya tiene que estar arriba, ¿no? Y luego ya es el efecto de que está corriendo. ¿Sí ven? Por eso, no es que la interpolación pretende reemplazar a la animación cuadro a cuadro, no, sino que se hibridan, se fusionan. Sucede que una solución de una animación en Animate va a mezclar en algunas secuencias animación cuadro a cuadro y probablemente en otras aproveche la interpolación y algunos tipos de interpolación que hay. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso yo a veces para los lips, cuando hay un personaje, los labios, los lips, ¿verdad? Cuando está haciendo el diálogo, eso es más práctico hacerlo con cuadro a cuadro, por ejemplo. Porque si yo le pongo interpolación, más bien ahí la interpolación, como el movimiento es muy rápido, ¿no? Cuando hace la O, por ejemplo, que es grande, o la U, por ejemplo, ¿no? Que tiene que abrir toda la boca. Eso es más fácil con animación cuadro a cuadro. Ahí no necesito interpolación. ¿Sí? Si veo un personaje que veo que sus pies hacen esto, o sus patas hacen esto, ¿no? Sus piernas, yo ahí ya veo interpolación. ¿Sí? Incluso normalmente en los personajes se suele utilizar una técnica que es la técnica con huesos. ¿Sí? O sea, se le pone un esqueleto, un hueso se llama realmente en español. Y Animate soporta esos. Animate soporta animar por medio de huesos. O sea que a un personaje ya completo, con sus manos, brazos, el dorso, cabeza, piernas, le pongo una especie de esqueleto, de huesos, para que las articulaciones vayan en función de eso. O sea que si yo alzo una mano de él, entonces todas las otras articulaciones también respondan a ese movimiento de esa mano. ¿Sí? Y esa es una herramienta que está aquí, miren, que se llama hueso. Esta de aquí. ¿Sí? Entonces, no sé si ahí un poco trato de contestar la pregunta de que no, hay animaciones donde la interpolación es muy buena y se aplica, y habrán otras animaciones que no se puede aplicar interpolación en todas las animaciones. ¿Sí? Y entonces todo se tiene que como mezclar. ¿Sí? Una secuencia animada tiene varios tipos de técnicas de animación en diferentes secuencias, cuadro a cuadro en unas, interpolación de movimiento en otra, máscaras, guías, eh, interpolación de movimiento en otras, bueno, así sucesivamente. ¿Sí?
En el caso de Animate, como esta es una herramienta que también me permite hacer videojuegos o multimedios interactivos, Animate también incorpora programación, o sea que Animate me da la opción también de hacer animaciones vía código, vía programación, ¿sí? Y puedo sacar mayor partido de eso, del código, por ejemplo, ¿ok? No solamente por menú, que es lo que yo les estoy mostrando, y todo vía menú, inserto fotogramas, fotogramas clave, pongo interpolación, etcétera, etcétera, ¿sí ven? Eso es todo vía menú, digámoslo así, o vía opciones con el mouse, sino que también Animate y otras herramientas suelen tener lenguajes de script, que es el lenguaje de programación de la herramienta para toda la parte interactiva, y sucede que también me permite también como hacer animaciones vía código, por ejemplo, y eso se vuelve interesante. Ahora, hasta aquí digamos que les he mostrado que a veces hay nuevos medios, caso puntual la animación, que hay nuevos medios que incorporan nuevos conceptos que el medio viejo no lo tenía. ¿Sí está claro? O sea, la mesa de animación pues no tenía esto, no tenía lo de interpolación, aunque ya existía en la matemática, ¿sí está claro? Porque esto de la interpolación, incluso en la física se suele utilizar cuando manejamos vectores, ¿no? En la física, cuando hay estos cálculos de vectores, ya se usaba interpolación. Así que no es que es tan nuevo, sino que es algo que ya estaba presente ahí en las matemáticas hace mucho tiempo atrás, ¿okay? El mundo digital ha aprovechado mucho las matemáticas, porque recuerden que cuando está el principio de representación numérica, como todo es numérico, entonces aquí le viene muy bien las matemáticas. Todo lo que ha analizado las matemáticas, el álgebra, la geometría, todo eso se puede aplicar en una computadora, ¿no? Por eso es que existen los juegos en 3D, ¿sí? Porque un juego 3D no es más que matemática pura, de, de matrices, todo lo que es en las matemáticas, matrices, toda la parte de cálculos de ángulos, tangente, coseno, seno, todo eso, chicos, es lo que utiliza un software 3D y lo que utilizan los videojuegos en 3D. ¿Sí ven? Entonces eso es importante en esa mezcla que hay con ese principio de representación numérica. Lo que quiero mostrarles ahora es que sucede que también, no solamente que el nuevo medio incorpora nuevos conceptos, sino que a esos conceptos los comienzan a mejorar, o sea, podríamos decir, comienzan a ponerle ciertas innovaciones, y la interpolación le pasa a eso, ¿no? Digamos que hasta aquí entendemos que la interpolación me resuelve de desplazar a un objeto de una posición A a una posición B, lo hace en línea recta, ¿no? Si lo quiero resumir, eso es lo que hace la interpolación ahora. Pero sucede que en estas herramientas, como todo es digital, se le ha incorporado también a este concepto de interpolar la escala y el giro. Eso, por ejemplo, no está presente aquí. ¿Está claro? Aquí es un vector de posición. Posición 1, posición 2, posición 3 y así sucesivamente, ¿no? X, Y. Aquí no hay escala ni giro. Aunque la escala y el giro, porque son estos objetos digitales, tranquilamente se le pueden incorporar, eso es lo que se ha hecho. O sea, como se introduce al concepto de interpolación nuevas características como la escala y el giro. ¿A qué me refiero? Y voy a hacer algo porque tal vez aquí en este gráfico y en el concepto habla de conjunto de puntos y yo no estoy aprovechando esto de los conjuntos de puntos, como está aquí también en el gráfico. ¿A qué me refiero con eso? Que yo puedo, si ya me quedé en el 25, yo puedo continuar la animación. De pronto de aquí quiero que baje, que se vaya a la izquierda, que suba, que se vaya al centro. Entonces yo puedo continuar. Si estoy en el 25, ahora me voy al 40, clic derecho, inserto fotograma clave. Miren que se genera un nuevo vector de interpolación y muevo esto para acá abajo. Continúo, voy al 55, por ejemplo, clic derecho, fotograma clave y de pronto lo regreso acá. Entonces miren lo que hace esto. Esos son como lo que dice el concepto, los conjuntos de puntos, ¿no? Que son las diferentes posiciones que va teniendo el objeto, y digamos que aquí el software entiende que yo quiero que de aquí se desplace acá, que se desplace con lo que está en el fotograma 40 y que finalmente termine en la posición que está en el fotograma 55, que es casi el inicio del rectángulo, ¿sí? Puedo hacer esta secuencia y ahí ya estoy completando el concepto, ¿sí ven? En su campo de las matemáticas se denomina interpolación a la obtención de nuevos puntos partiendo del conocimiento de un conjunto de estos. Entonces aquí están los diferentes puntos y un conjunto de ellos en diferentes posiciones X y Y en la pantalla y todo se mueve en línea recta. ¿Bien? Y aquí es cuando yo
y quería mostrarles esto de la escala y el giro, que es como nuevas características que se incorporan a estos conceptos, que no estaban presentes tampoco en un comienzo. Por ejemplo, en el fotograma 25, que es cuando el objeto se desplaza de izquierda a derecha, no sé si lo recuerdan, de izquierda a derecha, esta herramienta de acá, la herramienta que dice transformación libre, que es la que está aquí abajito, transformación libre, la voy a activar y aparecen unos modificadores en el objeto, ¿sí ven? Precisamente para redimensionarlo, la escala, hacerlo más grande, más pequeño. Y entonces yo lo que voy a hacer ahorita es aumentar la escala y más o menos situarlo ahí para que no se me salga del escenario, ¿verdad? Y van a ver que la animación, o en este caso la interpolación, va a considerar no solamente el desplazamiento XY, sino que también va a ir aumentando el tamaño o la escala del objeto para cumplir tal como tiene que quedar en el 25, ¿sí ven? Va aumentando de tamaño. O sea que la interpolación considera la escala también, sea que lo haga a mayor o menor escala, ¿no? O sea, más pequeño o más grande al objeto. Y lo otro, por ejemplo, en el 40 voy a utilizar de las esquinas, miren, en las esquinas el mouse se pone como una flecha que es para girar. Por ejemplo, está en sentido horizontal, lo voy a poner vertical al rectángulo, ¿ya? Y entonces significa que en el 25, miren que está con una escala grande y está del lado derecho, cuando va a ir al 40, la interpolación va a analizar con el algoritmo para irlo girando y que quede tal cual está en el fotograma clave del 40, 25 al 40, ¿sí ven? Esto gira y también trabaja la escala. Y ahí lo voy a poner toda la secuencia, ¿sí ven? Y esto es importante porque ustedes deben saber, por ejemplo, que la escala es muy útil en una animación porque la escala, aumentar o disminuir el tamaño de un objeto, produce la sensación de profundidad. Miren, por ejemplo, mi mano. Si mi mano estuviera en 2D y yo la voy haciendo más grande, ustedes van a creer que la mano se acerca. Si la mano la hago más pequeña, pero véanlo en 3D, perdón, en 2 dimensiones, parece que la mano se aleja, ¿no? Imagínense un dibujo donde yo veo un carrito que se va alejando, ¿no? Entonces quiere decir que se va haciendo más pequeño. O un carro que se va acercando hacia la cámara, va aumentando su escala, entonces me da esa sensación de profundidad, ¿sí ven? O sea, eso, en esto de la animación 2D, estas dos características de escala y giro se vuelven importantes. El giro, a ver qué se me ocurre en el giro. Tengo un carro y están las dos llantas, y entonces las llantas están girando. No quiero hacer, porque tomaría tiempo, ¿verdad? Que la llanta del carro la voy dibujando en la animación cuadro a cuadro en sus diferentes posiciones, ¿verdad? Hasta que se repita, ¿no? Sino que tranquilamente la interpolación, le digo, date un giro completo de 180 grados y listo. Y eso lo repito y entonces ya tengo el giro de una llanta, por ejemplo, ¿no? ¿Sí ven? Entonces con estas herramientas el animador comienza también a plantear soluciones nuevas a esos problemas que tienen en la animación cuadro a cuadro y donde la interpolación realmente le puede ayudar, ¿sí? Con estas características de desplazar al objeto en línea recta de un punto A a un punto B, la escala y el giro, ¿sí? Y por último, y esto ya depende mucho de los programas, se incorporan efectos. Los programas han incorporado efectos, ¿sí? Inclusive hay programas específicamente solo de efectos, o sea, para hacer animaciones con librerías de efectos. Ahí Adobe tiene este After Effects. After Effects, chicos, es un software donde se hace animación, sí, pero su core es en la librería o biblioteca de efectos que tiene After. Por eso es que After se usa mucho para comerciales, para la televisión, ¿sí? Mucho de lo que ustedes ven en la televisión, que salen textos, que rebotan, que tienen efecto onda, ¿verdad? Imágenes, ¿no? Fotos reales que se ven ahí. Probablemente, bueno, eso es muy fácil hacerlo en After Effects. Y sobre todo porque After, el producto resultante en After es exportarlo a video, ¿sí? Exportarlo a video. Entonces After tiene una serie de librerías y esas librerías tienen complementos que ustedes pueden instalarle posteriormente para efectos de explosiones, efectos de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí ven? Está hecho para eso. En el caso de Animate no tiene una
O sea, Animate no trae una librería, una biblioteca de efectos, más allá de los tres más básicos que hay, que son la tinta, el brillo y el canal alfa. Déjenme mostrarles eso. ¿Sí? Es decir, Animate, como no es una herramienta tipo After para como biblioteca de efectos a través de complementos o plugins, pues aquí toca hacerlo todo, ¿no? Aquí toca hacerlo todo de cero. Entonces, veamos, para aplicar efectos, en el caso de Animate, tendría que irme a un fotograma, por ejemplo el 25, y luego seleccionar al objeto, o sea, darle un clic al objeto. Y del lado derecho me va a aparecer un panel que dice efecto de color. ¿Ven? Efecto de color. Y aquí tenemos tres, bueno, hay cuatro, porque este que dice avanzado no es más para mezclar a los tres anteriores. Realmente son tres efectos, los tres efectos más básicos. Brillo, como su nombre lo indica, aumento o disminuyo la cantidad de brillo del objeto, o sea, a mayor cantidad se hace blanco, a menor cantidad se hace negro, ¿se ven? El brillo. La tinta, que es para cambiarlo de color, ¿ven? Para cambiarlo de color, por ejemplo, amarillo. ¿Y qué significa este efecto? Dentro de la interpolación, ¿cierto? A ver, por ejemplo, en este de tinta. Miren que queda amarillo en el fotograma 25 y es azul en el fotograma 1. Entonces, ese efecto va a considerar ir transformando también el color, miren, de azul a amarillo. O a cualquier otro color que yo le defina aquí. Está amarillo, puedo poner rojo, por ejemplo. ¿Sí ven? Que hace lo mismo. Considera eso. En el caso del brillo era lo mismo. Iba aumentando, disminuyendo el brillo según como yo lo deje en el fotograma 25, en este caso, ¿no? Y el tercero es el alfa. El alfa siempre ha sido el famoso canal alfa que tienen las imágenes, que es la transparencia. Hacer o no un objeto transparente. Entonces, 100% de alfa se ve completamente el objeto, 0% de alfa es totalmente transparente. O sea, no es blanco, no es blanco, es transparente. Si hubiera algún objeto detrás de él, yo lo puedo visualizar. Si hubiera algo detrás de ese rectángulo, se visualiza cuando le voy poniendo alfa. Y aquí voy a mostrarles que cuando uno conoce el concepto de efectos básicos como estos, entiendes después lo que se llaman transiciones, ¿no? Porque, por ejemplo, el efecto del canal alfa en esta herramienta produce lo que se conoce como el fade in, fade out. Miren, voy a poner en el 25, ya no voy a utilizar el de tinta, sino el del alfa, y le voy a poner 0%, o sea, totalmente transparente. ¿Qué va a ocurrir? Que del fotograma 1 al fotograma 25, que está en canal alfa 0, se va a ir desapareciendo, es decir, un fade out. ¿Sí ven? Un fade out. Y del 25, que está el alfa en 0, al 40, donde el alfa se restaura otra vez a 100, entonces va a aparecer un fade in, o sea que la figura aparece. ¿Sí ven? Es decir, que aquí ustedes están conociendo la base de los efectos y entonces entiendes luego lo que se llaman transiciones, ¿sí? Y hay programas de edición de video, por ejemplo, tipo Premiere, y no sé si en Final Cut, pero en Premiere hay un panel que se llama transiciones, donde tú al clic le arrastras de ese panel de transiciones, hay una serie de efectos de transiciones, y ahí está hecho el fade in, fade out. Y simplemente uno arrastra y lo colocas al principio o al final de un clip, y le aplica ese efecto de transición fade in, fade out. O sea que uno no trastea con el canal alfa, ¿sí ven? Eso ya podría caer en lo que dice Manovich, queda automatizado, ¿no? O sea, hay un módulo de transiciones, este principio de modularidad, ¿no? Hay un módulo pequeñito que maneja las transiciones. Y luego está automatizado porque simplemente se arrastra, se coloca y el efecto se da, ¿no? Yo no estoy manipulando el canal alfa de eso para producir, como lo hago aquí, por ejemplo, en Animate, ¿sí ven? Listo, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. ¿Sí ha quedado claro? Usted dijo que había unos efectos. Yo una vez leí que había unos plugins de efectos que se podían bajar. Esos se instalan y son también automatizados, ¿no? Esos de ahí, cuando se los aplica a la animación que se quiere hacer, no se los puede editar el plugin o es como viene. No, lo que pasa es que cuando hablamos de plugin, el plugin es como un concepto de automatización, ¿no? Como cuando le ponemos una plantilla a una página web y ya lo cambia todo, ¿no? Ya establece los colores. Pero los plugins
tienen parámetros. O sea, lo que hace el programador del plugin es que, claro, no te permite modificar su código, porque eso está como encapsulado, tú no tienes acceso a ese código, es un archivo binario y listo. Pero el programador lo que hace es que te suele poner propiedades, parámetros, ¿no? Por ejemplo, puede ser que el fade in esté hecho un plugin, entonces yo arrastro ese plugin, lo pongo a la animación, pero yo quisiera controlar el tiempo de fade in, fade out. Entonces el plugin tiene por ahí un campito que me dice en cuántos segundos quieres aplicar el fade in o el fade out. 2 segundos, 1 segundo. Entonces estos plugins tienen parámetros que normalmente el programador que hace el plugin considera una serie de parámetros para que el que lo va a utilizar pueda modificar, porque si no se vuelve como un efecto único, ¿no? O sea, si no tiene parámetros, quiere decir que no puedo controlar ni el tiempo y no puedo controlar nada, simplemente cojo el plugin, lo implemento en el objeto que quiero aplicar el efecto y se acabó, ¿no? Se vuelve inútil a veces así el efecto, ¿no? Porque yo quiero personalizar. Imagínense en un efecto de partículas, por ejemplo, yo qué sé, fuego. Entonces, si ya viene preestablecido un diseño de fuego en un plugin y no lo puedo modificar, entonces todos los efectos de fuego que pudiera tener en Premiere, todos se van a aparecer. Entonces yo necesito personalizar, ¿no? A lo mejor quiero un fuego con más humo, con menos humo, con chispitas, qué sé yo. Y necesito que ese plugin tenga esos parámetros de personalización. Por eso es que también hay plugins gratuitos y hay plugins de pago. O sea, hay plugins de pago porque de pronto la empresa que los está haciendo es muy detallista y te personaliza mucho, y de paso el plugin es muy bueno sobre todo, ¿ok? Y hay plugins gratuitos que a veces uno consigue en internet, los instalas, funcionan, pero luego te comienzas a preguntar, pero este plugin no me permite cambiar algo, no lo tiene para cambiar, ¿no? Y lastimosamente, bueno, yo no puedo entrar a su código para modificarlo, si no lo tiene como parámetro, entonces no lo puedo hacer. Ese es como quizás el ventaja y desventaja que tienen los plugins, ¿sí? O estos complementos para las animaciones. No, gracias. Listo. ¿Qué más, chicos? No sé si tengan alguna inquietud sobre esto que estamos viendo el día de hoy. ¿Sí? Y lo que me gustaría, chicos, es en todo caso, recuerden que no se trata de digamos, una clase así avanzada de animación, sino que estoy utilizando al medio de la animación para que ustedes comprendan que a veces los nuevos medios incorporan nuevos conceptos que no estaban en el viejo medio. Entonces la animación incorpora la interpolación ahí. Pero que también el nuevo medio mejora a ese concepto, o sea, le da aportaciones, ¿no? Por ejemplo, la animación a esta interpolación que la incorpora, le agrega rasgos para la escala, para el giro, para ponerle efectos, ¿verdad? Que ya sabemos, bueno, primero que eso tampoco estaba desde un comienzo, o sea, no le puedo poner efectos a la mesa de dibujo de animación, porque recuerden que esta técnica es cuadro a cuadro y hay que dibujar cada cuadro, ¿verdad? Y hay que tener un pleno dominio del dibujo. Un alumno me decía, profe, pero realmente lo que hizo Walt Disney, porque hay alumnos que me decían, si usted ve algunas series de Walt Disney, se ve un efecto 3D a veces. Y digo, claro, pero eso es puro dibujo. O sea, tú le pones a un dibujante, ¿verdad? Yo le pongo este objeto a un dibujante y ese dibujante puede hacer todos los fotogramas para que esto dé la sensación, ¿no? Ahí, luego ahí, ¿verdad? Él dibuja todas estas partes. Y luego cuando da la secuencia de animación, esto parece como que está dando la vuelta, ¿no? Yo le decía a él, si no nos vayamos tan lejos. En los videojuegos de Super Nintendo, cuando tú ves una moneda de Mario que está dando el efecto en 3D, está girando, realmente no lo está haciendo porque la Super Nintendo no es 3D. Sí, eso es un objeto, es un sprite en 2D, pero que se ha dibujado toda la secuencia de la moneda en sus diferentes posiciones, que al momento de hacerle un play al sprite, que así es como se llama en los videojuegos, pues parece como que es una moneda que está dando en su propio eje, está girando en 3D. Entonces, eso sí, por eso se lo debemos al dibujante en todo caso, le decía yo, ¿no? Porque ahí no se está aplicando ningún eje Z, ni tampoco se ha hecho modelamiento 3D, ni texturizado, que eso ya viene después. Hay una herramienta como Maya, como Cinema 4D, 3D Studio Max, que son herramientas para hacer 3D puro. Y ahí sí tienes que ir haciendo cada una de las partes del objeto, de los personajes. Ahí también se aplica interpolación, ¿eh? O sea, en las animaciones 3D también hay interpolación, ¿sí? O sea, la interpolación no solamente se ha quedado como un aliado dentro de la animación 2D, sino que también se aplica en la animación 3D, ¿okay? Porque se agrega la coordenada Z y nada más, ¿sí? Se agrega la coordenada Z.
En 2D yo puedo mover un objeto así, ¿no? 2D. En 3D yo puedo hacer esto entonces. O sea, el objeto ya no es que estoy modificando su escala, sino que estoy modificando su coordenada Z y entonces parece que el objeto tiene profundidad, ¿no? Se desplaza. El mejor ejemplo ahí, chicos, serían las películas animadas por computadora. Ahí está el eje Z presente. Sino que, claro, es un producto ya renderizado, ¿no? O sea, se hizo en un software 3D, todos los movimientos con interpolación, pero luego se tuvo que renderizar para que cada fotograma quede listo para, como un video, ¿verdad? Ese es el proceso de renderizado que se tiene que hacer en estas películas en 3D, porque no es como un videojuego. El videojuego sí se ejecuta en 3D en la videoconsola, o sea, en vivo, por así decirlo. Cuando usted juega Fortnite, la consola sí está ejecutando el 3D en vivo. Pero en el caso cuando ven una película animada en 3D como Toy Story, ya eso no es 3D en vivo, eso se renderizó, se hizo en 3D y luego se exportó a formato video, ¿verdad? Probablemente una calidad muy alta, y eso ya es el proceso de renderizado. ¿Sí? Entonces, esa sería como la explicación. ¿Ya? Bien, si no hay preguntas, yo creería que daría por terminada esta segunda parte, chicos, de lo que es animación. Y la próxima clase vamos a ver, si no me equivoco y si no me despisto del sílabo, nos tocaría ver algo sobre realidad aumentada. Les voy a compartir un software, yo creo que mañana o el fin de semana les pongo un software en la plataforma virtual, ¿ok?